Hola, espero que se encuentren bien. Este video está relacionado con la segunda sesión sincrónica de la asignatura de cálculo. En esta sesión sincrónica se van a tratar lo concerniente al tema de derivadas que se desarrolló durante las semanas 4, 5 y 6 del curso, correspondientes a la unidad número 2. En esta semana, la semana 6, ustedes deberán entregar la segunda actividad evaluada del curso y por ende la idea de esta sesión es como finiquitar algunos elementos claves a través de una presentación en la cual se van a desarrollar unos ejercicios que tienen mucho parecido a lo que ustedes deben entregar. La idea es que con esta sesión se aclaren esas dudas que pudieran tener sobre la tarea. Y si queda alguna problema, ustedes pueden consultar el foro y hacer su respectiva intervención, o si no, a través de mensajería interna. Eh, para dar comienzo a esta actividad, voy a hacerles la presentación de un material previamente elaborado por la institución, correlacionado con las semanas 4, 5 y 6. Ok, comencemos. Este material, como ustedes pueden observar, es relacionado con la unidad número 2. En este material, ustedes van a observar mm, diferentes ejercicios en donde se desarrollan los conceptos aplicados durante estos días. Entonces, ¿cuáles son los conceptos que se han tratado durante estos días? Derivación y crecimiento de las funciones, lo que es el producto inconsciente, la concavidad y comportamiento, los máximos y mínimos, y la razón de cambio en la parte económica o en la administración. Antes de ver el primer ejercicio, es importante que entendamos un poco el concepto de derivada o derivación. Eh, este concepto, un concepto bastante abstracto de la matemática, que para su aplicabilidad requiere de mucha experiencia, a veces de las personas que establecen estos conceptos para la toma de decisiones dentro de la organización. Es conocer los datos, es conocer la organización, eh, para poder plantear funciones matemáticas que permitan ver el avance de las utilidades, de los costos, en la parte económica, en la parte administrativa de una empresa. Entonces, ¿qué implica una derivada? La derivada representa la piedra angular del análisis de cambios. Es decir, tenemos una función polinómica de un determinado grado, eh, que puede tener operadores de suma, resta, multiplicaciones, etcétera. Puede ser de lo más simple a lo más complejo. Eh, con esa función, nosotros podemos obtener algunas nuevas. Se llama la primera derivada, la segunda derivada. Cada una de estas derivadas implícitamente maneja ciertos conceptos que permiten que la persona que aplica esa derivada pueda tomar decisiones o estar pendiente de esos puntos críticos que son esenciales al momento de estar produciendo un determinado producto o determinar si los costos de producción aumentaron y por qué aumentaron, eh, si es factible seguir produciendo o no. Esas son las tomas de decisiones y más que todo en la parte económica y en la parte administrativa. Entonces, hay ciertos comportamientos funcionales
de las derivadas. Eh, si al momento de derivar en un determinado punto crítico de la función, llamémoslo a cualquier número de la variable independiente, en este caso x, si nosotros evaluamos esa función en ese determinado punto crítico, podemos tener tres posibilidades. Una, que la derivada sea mayor que cero. Eso implica que ella sube localmente. Vamos a tener una pendiente positiva, es decir, hay un crecimiento. Si al momento de evaluar ese valor en la función, ese punto crítico en la función nos da igual a cero, eso implica que hay un punto de aplanamiento, es decir, hay una línea horizontal que ni crece ni decrece, sino se mantiene horizontal. Y si evaluamos el punto crítico y nos da el valor es negativo, eso implica que hay una baja localmente, es decir, que hay una pendiente negativa y por ende hay un decrecimiento. ¿Cómo se aplican las derivadas? Las derivadas se aplican en función a unas reglas, en función a unas reglas. ¿Cuáles son esas reglas? Esas reglas son las siguientes. Tenemos la regla de la potencia, en la cual una variable independiente está elevada a un determinado exponente. ¿Cuál es la regla normal de ese tipo de reglas básicas? Si yo tengo una variable x que está elevada a una potencia, por así decirlo, es x al cuadrado, entonces el 2, que es la potencia de esa x, la bajamos a multiplicar como factor de x, es decir, 2 pasa a ser multiplicador de x y el exponente, que era 2, se le resta 1. Entonces, al momento de derivar, nos quedaría 2x. Y eso se aplica para cualquier base en función de cualquier exponente. Tomamos el exponente, lo pasa a multiplicar al factor y luego la potencia se le resta 1. Esa es una de las primeras reglas. La segunda regla es la regla del producto, en el cual tenemos dos funciones que están multiplicando entre sí. Entonces, ¿cómo se aplica la derivada para este tipo de funciones? Normalmente son funciones distintas. Cuando son polinómicas, uno trata de resolver a través de simplificar la expresión hasta su más mínima expresión, de tal manera de llegar normalmente a la regla de la potencia, si es polinómica. Ahora, si tiene parte geométrica, tiene parte logarítmica y multiplica otra función polinómica, esta es la regla a utilizar, la regla del producto. También se puede aplicar también la parte polinómica. Entonces, ¿qué tomamos? La función, teóricamente sería la función u y la función b que están multiplicándose entre sí. Cuando se aplica la derivada, la regla del producto, entonces tomamos la primera función, la derivamos, la multiplicamos por la segunda función sin derivar. A eso le sumamos la segunda función sin derivar multiplicado, la primera función sin derivar multiplicado por la segunda función derivable. Es decir, derivamos la primera función u, la multiplicamos por la función b, más la función u sin derivar, la multiplicamos por la función b derivada. De esa manera vamos a obtener otra función, pero ya sería la primera derivada en relación a eso. Entonces luego tenemos otra regla, es la regla del cociente, donde tenemos un numerador, en el numerador tenemos una función u y en el denominador tenemos una función b. En este caso, cuando se aplica este tipo de reglas, normalmente la fórmula es: el numerador se deriva, se multiplica por el denominador menos el numerador multiplicado por la derivada del denominador entre el denominador elevado al cuadrado. Esa es la regla del cociente. Y luego tenemos lo que es la regla de la cadena, pero si es en función de funciones compuestas, donde una función está interna dentro de otra función.
Entonces, pasemos ya, en función de esta teoría, pasemos a lo que es la parte de los ejercicios prácticos. Entonces, vamos a observar acá un ejercicio práctico que es relacionado con el análisis de ingreso total diario. Eh, Aquí tenemos una función de ingreso expresada de la siguiente manera: 3x elevado a la 3 menos 12x al cuadrado más 15x más 20, donde x, que es la variable independiente, representa la cantidad de productos vendidos. Entonces, ¿qué nos piden? Nos piden calcular la primera derivada de esa función de ingreso utilizando las propiedades de las derivadas que ya les acabo de mencionar. Determine los intervalos de ingreso donde la función crece o decrece. Y si interpretar el resultado en términos de la gestión de ventas. Entonces, son tres apartados para este ejercicio. En el primer apartado, vamos a observar la primera derivada de las propiedades, aplicando las propiedades de la derivada de la función original de ingresos. Ya aparece I apóstrofe X, eso implica que ya esa es la primera derivada. Regresamos a la diapositiva anterior y ustedes van a observar que el primer término de la función es 3x a la 3. Aquí aplicamos la regla de la potencia, entonces se aplica prácticamente la regla de la potencia. Entonces, 3 lo multiplicamos por 3, por eso que nos da 9, y el 3 le restamos 1 y por eso nos quedaría 9x al cuadrado. En el otro caso sería 2 por 12, nos daría 24, y al 2, que es la potencia, en este caso le restamos 1 y por eso que nos queda 24x. En el caso de 15x, el 1, que es potencia, que está implícito ahí, lo multiplicamos por 15, eso nos da 15, y 1 menos 1 nos da 0, todo el número elevado a 0 es 1, por eso que nos da 15. Y el último término, que es 20, que es una constante, toda constante, su derivada es 0. Por eso es que la primera derivada de esta primera parte del ejercicio nos da 9x al cuadrado menos 24x más 15. Entonces nos dicen que determinemos los intervalos donde el ingreso crece o decrece. En este caso, para determinar eso, tenemos que igualar la función, la primera derivada, a cero. Sería 9x al cuadrado menos 24x más 15 igual a cero. Aquí podemos simplificar el polinomio. ¿Y cuál es simplificar? Todos los números que están en la función derivada son divisibles entre 3. Siendo divisibles entre 3, en este caso nos dará 3x al cuadrado menos 8x más 5. Eso sería igual a cero. Ahora, tenemos, tenemos en este caso la resolvente. Entonces tenemos la resolvente que nos permitiría obtener las raíces de este polinomio que está elevado al cuadrado. Entonces, al momento de aplicar la resolvente, que es una manera de obtener los valores de x para esta ecuación cuadrática, vamos a tener x1 nos da 5 tercios y x2 nos daría igual a 1. Esos serían los valores en este caso, críticos de esta función cuadrática. Eh, entonces, ¿cuáles serían los valores donde la parábola crece o decrece? Entonces, como ix es una parábola que abre hacia arriba, entonces es positiva. Y es negativa entre ellas. ¿Qué implica eso? Entre los valores críticos. Entonces, crece de menos infinito a 1 y de 5 tercios al infinito. Cuando se hace la gráfica, van a observar al momento de graficarla, vamos a obtener, en este caso, que el vértice se encuentra en el cuadrante donde está los valores de y negativos y los valores de x positivos. Se implica en la parte inferior. Por eso es que en este caso, en ese momento decrece, porque la variable dependiente, en ese caso, en ese intervalo de 1 a 5 tercios, sus valores van a ser negativos. Y dentro del crece, todos los valores que el intervalo de arriba, de menos infinito a 1, unido al grupo de 5 tercios al infinito,
todos los valores de Y van a ser positivos, mientras que en el otro grupo todos los valores van a ser negativos. Si tienen manera de ver la gráfica o elaborarla, van a entender, en este caso, la ubicación del vértice y cómo la parábola abre del cierto cuadrante del sistema de coordenadas. Eh, ¿Cómo se interpreta esto por acá? Este, el ingreso crece en niveles de ventas bajos, es decir, entre 0 y 1, y en altos entre X sean mayores a 5 tercios. No obstante, en el intervalo de 1 a 5 tercios representa una zona de peligro operativa. En este rango, ¿qué implica esto? Que vender unidades adicionales reduce el ingreso total en miles de pesos, lo cual indica una ineficiencia en el modelo de precios o una saturación temporal del mercado. Como les digo, estas interpretaciones son las que se dan de manera muy ligeras, a veces sin entender un poco el contexto, pero es más o menos lo que se pudiera reflejar. Ya estando en el acto, estando dentro de la empresa, este, se pudiera ver mejor o entender un poco esta interpretación. Recuerden que estos son casos hipotéticos, que ustedes pudieran decir, pero esos rangos son como muy bajos, etcétera. Bueno, pero como les digo, son casos hipotéticos y por ser casos hipotéticos, en este caso lo que quiere verse es la interpretación o el uso de los conceptos. Entonces, sigamos. Un segundo ejercicio es el análisis de costo total de producción. En este caso tenemos una función de costos que implica donde hay un numerador y un denominador. El numerador es un factor que está multiplicado por dos polinomios, un 2x al cuadrado más 5x multiplicado por x más 3 entre x. Entonces, ¿qué nos pide? X es el nivel de producción mensual, que es la variable independiente. Nos dicen que simplifiquemos la función si es posible y calculemos la primera derivada del costo utilizando las reglas de derivación para la suma. Interpreta el significado del costo marginal. Eh, bueno, lo de la suma prácticamente te lo vamos a ver y si no hay que aplicar la del cociente. Entonces, miremos a un poco y ahí vamos analizando. Entonces, simplificamos la función. ¿Qué implica simplificar la función? En este caso es llevarla a su más mínima expresión. Como podemos observar, en el primer factor, 2x al cuadrado más 5x, podemos sacar como factor común x y eso nos daría x por 2x más 5. Ya con esa x, como todo arriba en el numerador está multiplicado, puede eliminar la x del denominador. Ya explícitamente nos va a quedar solamente dos factores en la parte superior, que son del mismo tipo, son polinomios, los cuales podemos multiplicar entre sí y obtener una función ya de puras sumas en este caso. Entonces multiplicamos 2x por x, 2x por 3, 5 por x y 5 por 3. Entonces al momento de resolver eso, está agrupando por la misma base con el mismo exponente y haciendo las respectivas sumas internas nos da 2x al cuadrado más 11x más 15. Cuando aplicamos la derivación de esta función de costo, entonces vamos a observar que 2 que está exponente nos multiplica por 2, 2 por 2, 4, nos quedaría 4x porque al 2 le restamos 1. En el otro término que es 11x, el exponente es 1, lo multiplicamos por 1, sería 11 y arriba el otro nos quedaría en 0, x elevado a 0 sería 1, por eso que nos queda 11 y el 15 se convierte en 0 por la derivación de una constante. Entonces, por ente, nos va a quedar que la función de costo es igual a 4x más 11. Ok, ya con esto ya resolvimos lo que es lo del costo marginal en su primera derivada. ¿Cómo interpretamos este resultado? Eh,
El costo marginal de esta primera derivada nos está indicando que el aumento aproximado en el costo total, ¿sí? Que está expresado en miles de pesos por cada unidad adicional producida. Es decir, cada vez que producimos una unidad, si se puede decir, este, la variable fija o el costo fijo, que es 11, va a estar influenciado por el número de unidades que se produzcan. Si se producen una, sería 4 más 11 serían 15.000 pesos y así sucesivamente va aumentando el costo marginal. Es decir, él va creciendo, es lineal, mantiene una constante. Desde una perspectiva experta, esto se puede indicar eh, que X aumenta, el costo de producir una siguiente unidad va a ser mayor. Como le estamos indicando, es una función creciente, una línea recta creciente. Entonces aquí la gerencia que puede hacer debe monitorear este incremento para asegurar que el precio de venta siempre supere este costo marginal que va creciendo. Bueno, pero eso ya sería una cuestión de verlo en la práctica. Y lo que estamos haciendo acá es dándole una aplicabilidad en función de estos ejercicios que son importantes, porque a veces en muchos cursos se da la matemática de manera muy abstracta, solamente resolver, y la parte de la interpretación como tal no se da. Y ustedes tienen la ventaja en este instituto de que todo lo llevan a la aplicabilidad. Y claro, todo esto se vuelve un experto cuando se está en un área comercial y se va metiéndose poco a poco en estos términos, en estos conceptos, y hasta volverse un experto en lo mismo. Entonces, como les acabo de explicar, cuando se interpreta el significado del costo marginal, este es un aumento aproximado del costo total por producir una unidad adicional. Por ejemplo, si X crece, el costo marginal también crece linealmente. Vamos ahora con los conceptos relacionados con la unidad número 5. Bueno, la unidad número 5 como tal establece, establece una utilidad, una función de utilidad expresada en millones de pesos. Esta utilidad, vamos a definirla como una función, en este caso, que nos va a permitir, entonces, en este caso, nos piden lo siguiente. Calcule la primera derivada y la segunda derivada de esta función de utilidad. Determine los intervalos de concavidad y analice qué indica la concavidad respecto al comportamiento de utilidad. Para entender un poco esto, vamos a referirnos teóricamente a algunos elementos. Este, Cuando nosotros calculamos la primera derivada y esta es mayor a cero, en este concepto, indica que la pendiente de la recta tangente es positiva, por lo tanto, la función es creciente en dicho intervalo. Cuando el signo negativo, la función es negativa de la primera derivada, indica que la pendiente de la recta tangente es negativa, lo que señala que la función es decreciente. Y cuando la función es cero, eso indica que representa una tasa de cambio nula, hay un punto crítico donde puede ser que ahí aumente o hay un crecimiento o un decrecimiento dentro del rango indicado. Es decir, que puede estar acelerando o desacelerando algo. Eh, en la parte de concavidad, se va a estudiar cuando calculemos la segunda derivada. Se calcula la primera, luego la segunda, y en función de la segunda derivada podemos obtener lo que es la concavidad. Si la función f c de x es mayor a cero, es decir, que es cóncava hacia arriba. Si es menor a cero, es cóncava hacia abajo. Y en el punto cero, igual, si la función es igual a cero en la segunda derivada, eso implica que hay un punto de inflexión, es decir, un punto crítico. Entonces tenemos que calcular la primera y segunda derivada de la función original de utilidad. Lo vamos a tener.
menos 3x al cuadrado, más 12x, más 9. Y luego, aplicando la segunda derivada de la primera, tenemos menos 6x más 12. Ahí tenemos las dos derivadas de las funciones solicitadas. Luego tenemos, en este caso, para determinar la parte de concavidad, lo que hacemos es igualar la segunda derivada a cero. Es decir, tomamos la función menos 6x más 12 igual a cero, haciendo el despeje respectivo de x, donde a veces la mayoría se puede tener el error. Recuerden que si está en un término, está positivo por un lado, pasa negativo; si está multiplicando, pasa dividiendo, que son las reglas de despeje de las variables dentro de una ecuación. Entonces, el valor resultante al momento de tener a x es 2. El 2 es el punto de inflexión. Es el punto donde puede cambiar de sentido la concavidad, ya sea de manera creciente o decreciente. Ahora, si analizamos el signo de la segunda derivada antes y después de x2, todos los valores que sean menores a 2, ¿sí? Y tomamos, por ejemplo, un valor menor a 2 y lo sustituimos dentro de la función, la segunda función, vamos a suponer, tome cero. Eso implica que el valor resultante es 12 y 12 es mayor a cero. Eso implica que en ese momento, cuando x es menor a 2, la parábola es cóncava hacia arriba. Ahora, si tomamos un valor mayor a 2, por así decir, 3, y lo sustituimos dentro de la segunda derivada, ese valor nos va a dar menos 6. Eso implica que ese valor resultante de la función es negativo, es menor a cero. Eso implica que todos los valores de x mayor a 2, en ese caso, en ese momento, la parábola o la función original es cóncava hacia abajo. Entonces, esa es la manera de cómo interpretar lo que es la concavidad de las funciones. Entonces, ¿qué implica en este caso analizar? Bueno, aquí nos piden que analicemos en este caso el comportamiento de la utilidad. En este caso, el comportamiento de la utilidad, en este ejemplo, nos revela lo siguiente: y que al momento de alcanzar un nivel de x igual a 2, la utilidad aumenta aceleradamente. Mejor el rendimiento marginal. Hay un elemento, ¿sí? De rendimiento, mejor rendimiento. Y cuando después de x igual a 2, la utilidad sigue una tendencia con rendimientos decrecientes. Eso implica que en este caso la curva se va hacia abajo. Entonces ahí es donde la empresa tomará decisiones. Si sigue produciendo cu- cuando llegue a ese punto crítico, o para la producción en ese punto crítico. Entonces tenemos ahora que nos piden el ingreso total de una empresa. Este es otro ejercicio. En este ejercicio nos piden que tenemos una función de ingreso y nos piden calcule la primera y segunda derivada, determine el nivel de producción que maximiza el ingreso e interprete el resultado en términos administrativos. En este caso, cuando calculamos la primera y segunda derivada, entonces vamos a obtener, tenemos la función de ingreso original, menos 2x al cuadrado más 40x, le aplicamos las reglas de derivación. Entonces eso nos implica que nos da menos 4x más 40. Luego, a esa misma función, la primera derivada, le aplicamos de nuevo las reglas de derivación y nos va a dar menos 4. Ya observen que la segunda derivada, indiferentemente del valor de x que tengamos, es negativo. Es decir, para cualquier valor de x, la función es constante, es negativa. Entonces ya ahí por ahí podemos ya tener una interpretación leve del problema. Entonces nos dicen, determina el nivel de producción que maximiza el ingreso. Entonces, en este caso,
asumimos que la función, la primera derivada, que es menos 4x más 40, la igualamos a cero. Hacemos el despeje respectivo de x y eso nos da 10. Eso implica que en este caso, como y el ingreso en la segunda derivada es igual a menos 4, esto siempre es menor a cero. Indiferentemente del valor crítico en x igual a 10, ahí está el máximo. Pero en este caso, cualquier valor de x implica que esa función de ingresos, esa segunda derivada, es negativa, es menor a cero. Y como ya hemos especificado, en este caso, cuando nos da cero, menor a cero, tenemos una concavidad eh, hacia abajo. Entonces tenemos en este caso lo siguiente. Cuando tomamos el valor crítico de 10 y lo colocamos dentro de la función original de ingreso y sustituimos esa variable, nos va a dar en la función original de ingreso un valor de 200. ¿Cómo se interpreta esto? Esto implica que el ingreso se maximiza produciendo o vendiendo hasta 10 unidades, alcanzando un ingreso máximo de 200.000 pesos, según la unidad del modelo, según la unidad del modelo. Entonces, en este caso, podemos decir que, que esa función de ingreso eh, que a medida que se van produciendo unidades, se deben tomar en consideración el punto crítico. Y ese punto crítico nos va a permitir si vamos de manera acelerada o desacelerada en el modelo o en la producción. Entonces, aquí es la interpretación más que lo que podemos hacer en este caso. Ok, esto estamos hablando de la función de ingreso de este ejercicio, o sea, que no es nada del otro mundo, es tomar la segunda derivada, igualarla a cero, la primera derivada igualarla a cero para tener el valor crítico, y en este caso ese valor crítico lo sustituimos en la función original, y de esa manera podemos hacer una interpretación en función de ese punto crítico. En otro ejercicio que tenemos en estas diapositivas es el costo que tiene una empresa al momento de una producción. Entonces tenemos el costo que es igual a 500 más 20x más 0.5x al cuadrado, donde x es el número de unidades producidas. Entonces nos piden entonces que calculemos el costo marginal, interpretemos el resultado cuando la razón del cambio de costo respecto a la producción y evalúe el costo marginal cuando x igual a 20. Este, para tener el costo marginal, entonces hacemos la derivación del costo. Entonces nos quedaría una función igual a 20 más x. Digamos, en este caso sabemos que es una función lineal que va a tener un incremento constante. Lineal. Ajá. Entonces, ¿cuál es la cuestión acá? Entonces tenemos que con respecto al costo de producción por cada unidad adicional producida, el costo total aumenta aproximadamente en 20 más X en miles de unidades. Eh, Esto es verificable, ya que la idea es que por cada valor que se adiciona a la producción, hay un costo que va a tener la empresa, un costo de producción. Entonces, cada vez que aumenta uno, vamos a suponer 21.000, si son dos, 22.000, y así es un valor constante, un incremento constante que vamos a tener, lineal. Luego evaluamos el costo marginal cuando se producen 20 unidades. Entonces, ese costo lo vamos a tener dentro de la primera derivada, ¿sí? Eso implica que al alcanzar las 20 unidades, en este caso,
la presión marginal directa que produce una unidad tendrá un costo de 40.000 pesos, es decir, 20, variable en función de la variable X más el valor constante que ya teníamos ya determinado la función, que eran 20. Entonces, aquí ya tenemos otro ejercicio en el cual la cantidad de clientes que maneja una empresa de servicio, donde está definido por tiempo, el tiempo en meses. Entonces nos piden que calculemos la derivada de esa función de clientes en función del tiempo. Interpretamos la derivada como tasa de cambio de clientes y determinamos en qué momento de crecimiento esa tasa de clientes se detiene. Entonces calculamos la derivada de esa primera función. Eso nos dará un 15 menos t. Entonces, ya determinada la primera derivada, lo que hacemos posteriormente, eh, aquí nos piden que interpretemos la derivada como tasa de cambio de clientes. Entonces, en este caso, aquí lo que estamos diciendo es que cuando se cuantifica la ganancia mensual de clientes, se observa una desaceleración lineal en la tasa de captación, lo que indica un agotamiento natural del mercado o posiblemente una saturación de los canales de venta conforme avance el tiempo. ¿Cómo eso es visible? Porque observarán que cuando t sea mayor a 15, entonces ya hay un decrecimiento, es decir, que aquí en este caso vamos a observar que ya tener 15, más de 15 clientes, ya la función original, ¿sí? Que es la cantidad de clientes, va a disminuir, que es el crecimiento natural de la empresa. Entonces, ¿qué nos piden acá dice, determinen en qué momentos el crecimiento de clientes se detiene? Entonces acá tenemos que para obtener eso, la segunda derivada la igualamos a cero. Y entonces ahí hacemos el despeje respectivo y entonces implica que la cantidad de tiempo para que no exista un crecimiento más de la función va a ser cuando t toma el valor de 15. Entonces, el valor de la segunda derivada no, va a ser uno. Eh, no, en este caso hay un errorcito aquí en la lámina, disculpen. Es menos uno, porque al momento de derivar menos 3 nos da menos uno, eso va a decir que eso es menor a cero. Entonces, en este caso, en t igual a 15 existe un máximo de clientes que se pueden manejar. Y cuando tomamos ese valor de 15 lo sustituimos en la variable, en la función original, la primera función, la que no está derivada, y lo sustituimos, nos va a dar un valor de 312,5. Eso implica que en un intervalo de 15 meses se alcanza un máximo de 312 clientes y luego el número de clientes comienza a disminuir. Esa es la interpretación que le podemos dar a este ejercicio. Como les estoy comentando, esto sería los ejercicios que están pautados para esta presentación. Recuerden de que hay un material de la tarea que voy a ubicarlo de un momento. Ya, vamos a ubicarlo. Ok, ya lo tengo. Entonces ustedes van a observar acá, en este caso, el material relacionado con la tarea. Este, son ejercicios muy similares a los que les acabo de explicar.
Son tres ejercicios, cada ejercicio tiene una función, en la primera tiene una función de costo, una de productividad y la tercera una función de ingreso y costo, que nos permite hacer las diferentes partes del ejercicio. Como observan, todos son polinomios bastante sencillos de resolver. En cada uno de los términos, prácticamente lo que hay que resolver es la regla de la potencia. Y en función de la primera y segunda derivada, podemos obtener lo que es el crecimiento o decrecimiento de la función. También podemos analizar la concavidad. Eh, en el segundo ejercicio, pues, prácticamente es el más sencillo. Bueno, se puede decir que es el más sencillo. Y aquí lo que solamente me piden es aplicar las reglas de derivación correspondientes. No hay que hacer ninguna interpretación. En el tercer ejercicio tienen que estar pendientes de que nos piden en la primera parte la función utilidad, y ahí la función utilidad va a ser en función de utilizar las dos funciones anteriores, lo que es ingreso y el costo. Ahí tenemos la función utilidad, y después que tengamos esa función utilidad, en este caso hacemos las interpretaciones respectivas en función de esa función. Eh, si tienen alguna duda, no duden de consultar en el foro. Es importante mantenernos en constante comunicación. La idea es que ustedes salgan bien. Esa es mi obligación. Y si tienen alguna duda, no duden en preguntar. Así que preguntaron durante la semana 5, la semana anterior, sobre un error que debían en la parte formativa, que en el foro lo aclaré, eh, eh, para que vieran en este caso que las interpretaciones dadas por los compañeros eran correctas, que había un error, y lo terminé de rectificar. Entonces, lo que más deseo en este caso es que todo les salga bien, traten de hacer las cosas de manera calmada, traten de realizarlas, y estamos a la orden para lo que ustedes dispongan. Entonces, doy por finalizada esta sesión sincrónica y nos vemos en una próxima oportunidad. Ya nos faltan solamente pocas semanas para finalizar el curso. La idea es que salgan bien, buscar la exhibición de la asignatura y, bueno, que todo salga excelente. Les deseo un feliz día y gracias por su atención. Hasta luego.